Empezaríamos. María Inés, creo que no estuviste en la sesión anterior donde os comentábamos que íbamos a grabar el Ujú. seminario y luego lo vamos a colgar en abierto en nuestro canal de YouTube, editado para que quienes no han podido estar o otras personas interesadas en el tema lo vean. O sea que necesitaríamos que cuando empieces digas formalmente que estás de acuerdo porque es un tema de protección de datos. Por otro lado, bueno, agradecerte la participación en un momento en que sabemos que allí hay en receso de un plenísimo verano, digamos, o sea Ujú. que y además en este momento del año que muy, muy encima bueno, del inicio y de las fiestas, así que muchas gracias por la aceptación y por la disposición para participar. Pensando con Bruna cómo presentaros, pensamos que, bueno, que lo ideal sería que cada una se presente como quiera que la gente la recuerde, la conozca, la contacte luego a partir de lo que estáis haciendo en este momento o lo que habéis hecho, lo que decidáis, ¿no? Entonces, te dejaré la palabra, diré que eres María Inés Re y está previsto, tal y como estaba previsto en el programa. Vas a hablar desde la perspectiva o de tu afiliación a la red de salud de las mujeres latinoamericanas. Y bueno, tienes hasta voy a mirar el programa porque no me acuerdo, tienes como, creo que eran 40 minutos, espera que te lo confirmo, hasta las 19:15 nuestras, o sea, de Europa Central. No sé a qué hora están allí, María Inés, pero bueno, tienes 40 minutos más o menos, ¿eh? Vale, perfecto, cuando quieras. Bien, no, muchas gracias. La agradecida realmente soy yo. Cuando Diana me propuso participar en este espacio, bueno, Diana es una persona a la que yo admiro académicamente y con la que me une un lazo afectivo muy grande, así que esa fue mi primera alegría. La segunda alegría es que, bueno, ella lo hizo desde AFIN, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, dos instituciones de una trayectoria enorme que, bueno, que me honran con esta invitación y para mí realmente es un privilegio estar aquí entre ustedes hoy. Y la tercera gran alegría es justamente mi afiliación, que es la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en cuya representación hoy estoy aquí. Creo que olvidé decir que estoy de acuerdo con que se grabe la sesión. Em, y bueno, mi nombre es María Inés Re, soy argentina, vivo en Argentina, eh, vivo en una ciudad que está a 700 kilómetros al sur de Buenos Aires, que se llama Bahía Blanca y es como el inicio de la Patagonia. Vivo en el campo, así que desde aquí estoy compartiendo este momento con ustedes. Soy desde hace, bueno, muchos años, participo en la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Desde hace como 8 años soy consejera directiva, o sea, formo parte del consejo directivo y además coordino el proyecto, perdón, el programa de justicia en salud de la Red de Salud. La Red de Salud es una organización feminista que ya tiene 40 años, que es la más antigua en América Latina y Caribe como organización feminista, que tiene alrededor de 800 organizaciones afiliadas en todos los países de la región, que es altamente reconocida por múltiples actores regionales e internacionales, que entre sus principios éticos se encuentra defender la autonomía y los derechos humanos de las mujeres, en especial los derechos sexuales y los derechos reproductivos y el derecho a la salud integral, contribuir a la prevención y erradicación de la violencia de género, promover la garantía del Estado laico en los países de la región, rechazar todo tipo de fundamentalismos, eliminar las estructuras de opresión ancladas al patriarcado, la misoginia y el machismo. Y ha tenido históricamente varias líneas de acción que si bien se han transformado conforme se ha transformado el mundo en estos 40 años, se han mantenido estables. Uno es la incidencia política multinivel, especialmente en la agenda de género y en la agenda de desarrollo y en la agenda 2030. Esta incidencia política
La red la hace en articulación con otras organizaciones y redes de la región, del sistema de Naciones Unidas, con otras organizaciones de otros países de la región también, con instituciones académicas, con algunos gobiernos también en sus, digamos, en sus fases progresistas. De hecho, algunos años hemos tenido una alianza muy bonita con el Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña y con otras también otros gobiernos de Europa y de otras regiones del mundo. Eh, También la red de salud trabaja en el fortalecimiento y dinamización del movimiento feminista, la promoción y el liderazgo de alianzas en la región y otros lugares del mundo. También tenemos una línea de comunicación estratégica feminista para visibilizar justamente nuestras demandas y nuestras reivindicaciones. Y tenemos una línea que también es muy bonita, que es de formación política y académica continua, tanto al interior de la red de salud como también hacia otras redes. Así que trabajamos mucho, somos pocas y trabajamos mucho y con muchísimo compromiso, somos un grupo muy diverso, muy interseccional en todo su sentido, así que realmente es un ámbito que es muy estimulante para poder ser parte, así que les invito a visitar nuestras redes que realmente seguramente van a encontrar alguna información que les interese. Así que sin más, sin ahondar en más presentaciones, vamos a dar inicio a lo que yo llamé desafíos de la educación sexual integral en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de la sociedad civil. La primera el primer slide que quiero compartir con ustedes, que voy a ver si, que creo que ahí se ve. Estas son las fuentes que yo tomé, sobre todo, bueno, en las que me basé para armar esta presentación. La primera fuente es una iniciativa de monitoreo social de los compromisos, de los compromisos de derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo. Yo después voy a ahondar en esta fuente, así que van a entender mejor de qué se trata. De todas maneras, mira que te miro, está en línea también, así que lo van a poder visitar sin ningún inconveniente. La segunda fuente es un material realmente muy bueno elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se llama A 10 años del Consenso de Montevideo, la educación integral de la sexualidad en América Latina y el Caribe, y hace, digamos, un recorrido entre los años 2013 y 2023. Y también de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aquí en Argentina, en Buenos Aires, y también lo dictan online. Ellos dictan un diplomado superior en educación sexual integral y siempre publican trabajos realmente muy interesantes, tanto del profesorado como del alumnado de este espacio. Y bueno, que también les invito a visitar para tal vez profundizar algunas de los contenidos que yo voy a abordar ahora. Eh, para, mm, para organizar la información, yo hice una simplificación bueno, con la que seguramente voy a perder mucha profundidad en el análisis, pero voy a ganar en hacerme, digamos, comprender lo que quiero transmitir, en donde he clasificado los desafíos de la ACE en básicamente tres: los desafíos conceptuales, los desafíos contextuales y los desafíos de gestión. Tal vez, bueno, los contextuales incluyan características regionales específicas de la región en la que habito, de América Latina y el Caribe, algunos compartidos con otras regiones, pero sí los contextuales y de gestión ustedes van a ver que son bastantes compartidos, digamos, con el resto del planeta, porque obviamente son desafíos como mucho más integrales, más abarcativos. Vamos a empezar con los conceptuales.
Si ustedes hacen un recorrido digamos, un chequeo de la cantidad de paradigmas que definen a la educación sexual integral, la educación integral en sexualidad, y además hasta tiene, digamos, diferentes nombres según el marco conceptual desde el que se define, van a encontrar muchos paradigmas, algunos muy parecidos entre sí, otros muy diferentes, pero a mí, digamos, bajo mi perspectiva, hay dos que son, digamos, como, por empezar, son opuestos, entonces es mucho más interesante presentarlos. Si bien pueden tener algún punto de complementariedad, son realmente bastante opuestos, pero además son los paradigmas que son como más visibles a la hora sobre todo de formular políticas públicas respecto de la educación integral en sexualidad en los centros educativos, en el sistema educativo. Entonces tenemos el paradigma de educación integral en sexualidad, que se basa en el marco de los derechos humanos, de los estándares internacionales en derechos humanos, mientras vean que el otro, el de la educación emocional, también llamado de alfabetización emocional, se rige con el marco de la psicología positiva y de la inteligencia emocional. La psicología positiva definida como el estudio científico de las experiencias individuales positivas. Ustedes van a ver que uno hace mucho foco en lo social, o sea, en la educación integral en sexualidad hace un foco en lo social, y el de la educación emocional hace foco en lo individual, en las características individuales de las personas. Entonces, bueno, como decía, el de la educación emocional toma el marco de la psicología positiva, que estudia y rescata, digamos, las experiencias individuales positivas, las emociones positivas, los rasgos positivos de las personas a través de sus fortalezas, de sus habilidades, y también promueve instituciones positivas que facilitan justamente el desarrollo de estas emociones y rasgos. En el caso de la educación integral en sexualidad, el objetivo, como ustedes saben, es transmitir conocimientos sobre sexualidad, promover actitudes responsables, procurar la igualdad de oportunidades, mientras que la educación emocional tiene un enfoque psicologizante, niega la conflictividad social porque suprime la problematización de las construcciones de género, de las diversidades sexuales, las diversidades étnicas, las diversidades de capacidad, entre otras interseccionalidades. Entonces, como no, digamos, no invisibiliza estas variables como determinantes de las asimetrías de poder entre los distintos grupos de población. Eh, a la vez, bueno, por este mismo motivo, promueve la adaptación de los sujetos al orden social dominante, digamos, en pos de la felicidad, de tener, de la positividad de una psicología positiva. Mientras que la educación integral en sexualidad promueve la autonomía de los sujetos. Hace poco en Argentina fue muy cubierto por los medios de comunicación una capacitación de una organización que contrató el gobierno, del gobierno nacional, que es una organización chilena que se llama Teen Stars, Teen de adolescente, Star de estrella, ¿no? Una organización eh, que es conocida por promover la abstinencia sexual como único método anticonceptivo, y que justamente habla mucho de alfabetización emocional. Y yo creo que para ustedes es particularmente interesante visitarla en su web porque ellos promueven una visión antropológica personalista. Entonces es interesante, digamos, veo la cara de Diana, les invito a ver su trabajo porque, bueno, yo diría, más que interesante, es desopilante, pero bueno, estas organizaciones como Teen Star y muchas otras que están como más ligadas también a movimientos de iglesias
En Latinoamérica ustedes saben que la Iglesia Católica y sobre todo la Iglesia Evangélica tienen, digamos, estas como brazos técnicos como para promover sus preceptos y bueno, entre ellos está Teen Star que está acá en Argentina y que no sé cuánto estamos pagando para que estén capacitando a nuestro profesorado en lo que ellos llaman educación emocional. Que además, fíjense cómo en el caso de Teen Star, ellos hablan de lo sexual, hablan de sexualidad, pero fíjense cómo desde el enunciado directamente quitan la palabra sexual o sexualidad, lo cual también es bastante llamativo, ¿no? Dentro de los desafíos, ustedes recuerdan que hablamos de desafíos conceptuales, ahora vamos a los contextuales. Eh, Ustedes saben que, bueno, que Latinoamérica es un continente que se caracteriza lamentablemente por muchas cosas hermosas y por muchas cosas bonitas y por muchas potencias, pero tiene un problema muy estructural que es el de la pobreza y muy especialmente el de la desigualdad. Es el continente más desigual del mundo. Yo después voy a ahondar un poquito en esto para, sin cansarlos y cansarlas con muchos datos, pero para que ustedes vean la magnitud de esto que también se caracteriza por una fragmentación social muy histórica, en donde tenemos grandes dificultades de cohesión social, y en donde eso también digamos, hace que nuestras sociedades promuevan mucho los prejuicios y la discriminación, lo cual nos causa serios problemas de todo tipo, políticos, económicos, sociales, culturales, eh, entre otros. En donde también tenemos un marco religioso y moral muy establecido, incluso a veces eh, 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 expresado en nuestras legislaciones. Argentina, que es un país, digamos, que tiene una apertura moral mucho más interesante tal vez que otros países de América Latina, aún así, en el artículo 2 de su Constitución Nacional aclara que el país es un país católico, entonces digamos, lo avalamos desde nuestra Carta Magna. Y este marco religioso, moral, es el que también hace que surjan iniciativas adversas respecto de la educación integral en sexualidad. Seguramente ustedes conocen una iniciativa que que es internacional, pero que en América Latina ha tenido realmente y tiene una fuerza muy grande que se llama Con mis hijos no te metas, bueno, que es muy claro, yo creo que no tengo que explicar qué es lo que propone, digamos, propone que las instituciones educativas formales se abstengan de implementar educación integral en sexualidad porque suponen que eso es solamente potestad de la familia, no hablan de familias diversas, obviamente, de la familia integrada por, digamos, padre, madre e hijitos, ¿no? Entonces, estas iniciativas, Con mis hijos no te metas es la más conocida, pero hay muchas otras con la cual realmente muchas veces el sistema educativo se siente amedrentado para poder implementar libremente la educación integral en sexualidad. Obviamente también tenemos una persistencia muy visible de las construcciones patriarcales, ¿no? Predominan los principios de heteronormatividad, los enfoques binarios de sexo y género, y con mandatos familistas, concepciones familistas muy predominantes, o sea, el tema del mandato de tener hijos y de que esos hijos se den o nazcan en construcciones familiares heteronormativas, ¿no? Y a la vez tenemos un serio, por lo menos bajo mi perspectiva, un serio conflicto o un serio, sí, conflicto entre los diferentes feminismos en la región. América Latina se ha eh, em,
caracterizado por un feminismo muy fuerte, muy potente y muy estratégico. Sin embargo, en los últimos años, muchas feministas más antiguas, como yo, le llamamos feminismo glitter, ¿no? Este feminismo en donde hay una falta de reconocimiento de las reivindicaciones históricas que logró el feminismo, donde hay un cuestionamiento del feminismo institucional, y una emergencia de otras formas de feminismo independiente o anarcofeminismo, donde se desconocen las instituciones formales, tanto las de la sociedad civil como las del Estado. Entonces, hay una articulación muy puntual para, tal vez para tomar la calle por alguna reivindicación puntual, pero digamos, esta incidencia de las que yo le hablaba, de la red de salud, esta incidencia política multinivel con los gobiernos, con las organizaciones de Naciones Unidas, digamos, con todo el camino institucional, realmente no lo valoran y no lo piensan como estratégico. Entonces, hay como una crisis dentro de los feminismos y a veces esta crisis también conspira contra como un camino más estratégico para poder poner en agenda la educación integral en sexualidad. Y cuando tenemos gobiernos adversos, como nos pasa ahora en Argentina o bueno, y en otros países de la región, realmente esta fractura en el feminismo es un obstáculo o un desafío para seguir con el nombre de la ponencia muy grande. Vamos a ahondar un poquito en algunos de los puntos de cuáles. Bueno, en Latinoamérica somos 663 millones de personas y el 20% de esas personas tiene entre 15 y 24 años, o sea, es una población bastante joven. Eh, Los índices de pobreza y de pobreza extrema han mejorado sensiblemente en los últimos años, 27,3 de pobreza, 10,6 de pobreza extrema. Sin embargo, la concentración de la riqueza es realmente una cuestión muy, muy preocupante, porque fíjense que el 10% de las personas con mayores ingresos concentra el 66% de la riqueza y el 1% más rico concentra el 33%. O sea que la riqueza está en muy pocas manos y en el resto quedamos el 1% bueno, que vivimos como podemos, digamos. Eh, Además, también América Latina y el Caribe se caracteriza por una matriz productiva heterogénea, por sistemas fiscales regresivos, por sistemas débiles de protección social y lo que es muy importante en términos de educación integral en sexualidad, por sistemas educativos débiles, débiles en términos de ayornamiento a las necesidades del estudiantado actual. Son sistemas antiguos que no han producido los cambios necesarios para estas épocas, que no responden por estos motivos a las necesidades y expectativas del estudiantado actual, que no brindan herramientas idóneas, que son expulsivos también por esto. Tenemos un gran índice de abandono escolar y que en algún punto por todo esto también son despersonalizantes, ¿no? Para ahondar un poquito más en el tema de la desigualdad, tenemos altas tasas de violencia de género que se mantienen estables a lo largo de los años. Somos la única región del mundo en donde las uniones tempranas o los matrimonios infantiles se encuentran en aumento y no en disminución. Tenemos la segunda tasa de embarazo en la adolescencia más alta del mundo, solo superada por África subsahariana. Y más del 70% de las mujeres viven en países con leyes restrictivas en materia de aborto. Así que fíjense, digamos, qué cara toma la desigualdad en términos de educación integral en sexualidad. Tiene muchas otras caras, pero bueno, yo tomé estas porque me parece que son las más interesantes en términos de esta ponencia. Entonces, bueno, ahora ya vayamos a los desafíos de gestión.
Son realmente muchísimos. También fui muy esquemática para presentarlos, con lo cual, insisto, pierde profundidad de análisis, pero se gana en transmisión más idónea de conocimiento. Ahí los dividí en macrogestión y de microgestión. De macrogestión, bueno, tenemos nuestros marcos legales y la asignación presupuestaria relativa a la educación integral en sexualidad. Yo después voy a andar un poquitito en esto, así que no voy a profundizar ahora. Tenemos también lo que nos dejó el neoliberalismo, ¿no? Las políticas de descentralización, privatización y focalización. Cuando hablamos de políticas públicas descentralizadas, hablamos digamos, de un proceso en donde se descentralizan las responsabilidades desde los niveles nacionales hacia las jurisdicciones más pequeñas, llámense provincias, estados, comunidades autónomas, digamos como se llamen, y también a las jurisdicciones aún más pequeñas que son los municipios, los ayuntamientos. Eh, este proceso de descentralización, y no solamente bajo mi perspectiva, sino que hay muchos autores que así lo señalan, ha tenido grandes inconvenientes en donde realmente lo que sucede es que a veces, digamos, se descentralizan las responsabilidades, pero no los recursos. Y a veces lo que sucede es que esta descentralización termina siendo un contexto para que nadie se haga cargo de nada, porque si le corresponde a la nación o le corresponde al Estado o le corresponde al ayuntamiento, entonces ha sido y sigue siendo una cuestión muy importante, sobre todo, bueno, en muchos temas, pero en la educación sexual integral esto se ve. Bueno, ni hablar de la privatización, digamos, de la terciarización de servicios por parte del Estado entregado, digamos, a instituciones privadas, incluidas las religiosas. Y la focalización, que también, digamos que la focalización ha resultado una trampa, porque si bien supone la priorización de grupos de población en función de la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, en términos de educación integral en sexualidad, digamos, es difícil plantearse una focalización, porque en realidad hablamos de sujetos que en términos generales son población cautiva, porque son sujetos que asisten a los centros educativos, y que a la vez hay grandes, como yo les decía, hay grandes grupos de población que no asisten que no están dentro del sistema educativo y que realmente no se ha hecho o no se han hecho los esfuerzos suficientes para poder captar esa población integrarlas a programas de educación integral en sexualidad populares, o sea, o fuera del sistema educativo formal. Y también América Latina tiene un serio problema de monitoreo y evaluación por parte del Estado, porque el monitoreo es muy débil cuando se hace, digamos, en general no se hace y es una asignatura pendiente muy grave porque hasta qué punto, digamos, se pueden tomar buenas decisiones sin un monitoreo y una evaluación de las políticas públicas, ¿no? Sí hay iniciativas de monitoreo por parte de organismos de Naciones Unidas y por partes de la sociedad civil. Yo después le voy a presentar a Mira que te miro, que ya lo anuncié, que es una iniciativa de monitoreo en la cual la red de salud, digamos, es una de las madres, pero bueno, por parte del Estado estas acciones son realmente muy débiles y muy deficitarias desde todo punto de vista, desde los alcances, desde lo técnico, entonces es realmente muy preocupante. Dentro de la microgestión, a mí me parece que las políticas de educación integral en sexualidad, que también lo veo fuera de América Latina, que plantean la transversalidad de la educación integral en sexualidad, que quiere decir básicamente que la educación integral en sexualidad se debe impartir eh, en todas o en muchas asignaturas o materias dentro de la currícula eh, de formación del alumnado, también es un concepto que a veces es difícil de aterrizar porque la transversalidad a veces es la nada, lo transversal a veces es lo que no existe porque si no hay contenidos específicos en determinadas materias, a veces esto
esto se pierde. Yo entiendo y yo adhiero al concepto de transversalidad porque todas las materias tienen sexualidad, desde la matemática hasta la historia y yo entiendo cuál es el concepto y entiendo qué está atrás de ese concepto. Pero yo creo que tiene un desafío para ser aterrizado, sobre todo aquí, por lo menos lo que veo de aquí de América Latina, y tenemos que, obviamente que no debemos soslayar la transversalidad, creo que la debemos apoyar, pero debemos como hacer un esfuerzo de aterrizarla como de materializarla mejor para que sea una educación integral en sexualidad de calidad y realmente transversal. Bueno, hay un gran déficit en la currícula de formación del profesorado, hay una currícula de formación inadecuada, es antigua también, no responde a las necesidades y demandas actuales. Y creo que, bueno, la inadecuación del sistema educativo es digamos, esta es una de los determinantes de esta inadecuación. Yo de todas maneras después voy a profundizar un poquito en esto, así que no me voy a detener ahora. Y también hay una discusión y una problematización muy grande histórica respecto de las competencias de la institución educativa y del profesorado. O sea que le corresponde al profesorado la educación, digamos, implementar la educación integral en sexualidad en el aula, no le corresponde, o sea, todavía estamos en esta discusión en donde hay muchos actores involucrados, no solamente el profesorado, sino las familias, como les decía, estas iniciativas adversas como con mis hijos no te metas, los gremios y sindicatos de la educación que muchas veces plantean que es una tarea adicional para el profesorado que está en una situación de precarización laboral y entonces muchas veces también eso conspira eh, contra una legitimación y una legitimidad, digamos, de la implementación de la educación integral en sexualidad en el sistema público de educación. Em, Vamos a tal vez abrir un poquito algunas cuestiones de los desafíos de macrogestión para contarles que América Latina ha hecho realmente muchos avances legislativos y de programas e iniciativas en educación inicial en sexualidad, al menos desde lo discursivo o desde los eslogans, ¿no? Pero hay realmente iniciativas, en algunos casos también que se han cumplido y que son realmente muy valorables y muy necesarias en la región. En lo que, digamos, lo que es los avances legislativos, tenemos 5 países con leyes específicas de educación integral en sexualidad. Tenemos un país que tiene la Ley General de Educación, que en su Ley General de Educación tiene incluida la educación integral en sexualidad, y tenemos un país que tiene una resolución ministerial que obliga, digamos, al Estado a implementar educación integral en sexualidad. Así que tenemos, digamos, en esta situación 7 países. Pero, digamos, si bien la legislación es importantísima, no es indispensable. Entonces hay también programas, iniciativas de educación integral en sexualidad en 12 países de la región. Em, eh, que son estos. Fíjense que son países además muy diversos entre sí, desde regímenes autoritarios como el de Nicaragua hasta países mucho más democráticos, o sea que es también, fíjense la diversidad de las decisiones políticas, ¿no? Eso es muy interesante de ver. Siguiendo con la macrogestión, tenemos también que eh, claro, porque hay algunos países que obligan la educación sexual integral, pero a partir, por ejemplo, del nivel secundario.
Entonces yo aquí me parecía importante compartir con ustedes cuáles son los países o la cantidad de países al menos que obligan a sus gobiernos a implementar en todos los niveles educativos, o sea, desde el nivel inicial hasta la universidad, y que son 9 en total. Pero fíjense que cuando vemos cuáles son los que tienen presupuestos específicos, son solo 7. Entonces, recapitulando en todo lo que dije de macrogestión, fíjense cómo van acortándose los números o cómo se van achicando los números. Son 19 países en total con leyes, programas o iniciativas. Pero son 9 los que tienen la educación inicial en sexualidad de manera obligatoria en todos los niveles. Y son solo 7 los que tienen un presupuesto específico, etiquetado, digamos, para educación integral en sexualidad, en donde lo tienen asegurado para que ninguna otra área, digamos, del gobierno pueda meter la mano y tomar presupuesto de ahí. O sea que, bueno, ahí creo que es un desafío muy claro, ¿no? El desafío de la macrogestión. Vamos a ver algunos desafíos de microgestión. Tenemos solo 4 países en donde la educación inicial en sexualidad es obligatoria en la formación docente de pregrado, o sea que solo 4. Y fíjense qué diversos, totalmente diversos entre sí. Y también tenemos solo 10 países que tienen programas de formación docente en servicio, que son ofrecidas por el Estado. También tenemos, digamos, otras ofertas de formación docente, algunas muy buenas, pero son privadas, a las cuales, bueno, muchas veces el profesorado no puede acceder, pero solo 10 ofrecidas por el Estado, también con países completamente diversos entre sí. Pero bueno, habiendo presentado todos los desafíos, eh, yo quisiera presentar algunas herramientas que tenemos en América Latina y con la ayuda del resto del mundo para afrontar estos desafíos, porque son realmente muy complejos y muy como multideterminados, como ustedes verán, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos? Obviamente tenemos, y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, lo tenemos mucho más claro que muchos gobiernos, tenemos las declaraciones y otros instrumentos globales y regionales de Naciones Unidas. Yo luego voy a tomar uno de estos instrumentos, que es el Consenso de Montevideo, que es el que anuncié al principio. Tenemos, como les decía, avances legislativos y de políticas públicas, algunas iniciativas de educación eh, integral de sexualidad que ya les presenté también anteriormente. Tenemos, a pesar de esta crítica que yo hice al principio al movimiento feminista, aún tenemos y lo vamos a seguir teniendo una incidencia feminista multinivel organizada en distintos mecanismos de participación de la sociedad civil, que es muy potente, que es muy diversa, que está muy articulada en América Latina, que está muy articulada con el resto del mundo, eh, y que, bueno, que realmente creo que es un actor fundamental para empujar la agenda de educación integral en sexualidad en nuestros países. Y también tenemos muchos grupos de interés que plantean digamos, su demanda de educación integral en sexualidad. El estudiantado, en primer lugar, digamos, están muy interesados. Muchas encuestas que plantean que si bien en las redes sociales o en otros soportes informativos el estudiantado puede encontrar información de todo tipo, pero también información de calidad. Ellos y ellas se sentirían como mucho más seguros si son parte de una educación integral en sexualidad dentro del sistema educativo formal. Y también hay otros grupos de presión, como muchas familias que sí están de acuerdo con la educación integral en sexualidad,
organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, de derechos humanos, algunos grupos políticos, algunos grupos religiosos progresistas, o sea, hay muchos grupos de presión que tienen una capacidad de incidir, que tienen tal vez articulación con los cuerpos legislativos para promover leyes, que digamos que hacen su propio también, que hacen su propia incidencia política. Y realmente esto también es importante de reconocer porque bueno, son grupos de presión muy importantes que son además aliados del movimiento feminista digamos articulamos para poder ser más fuertes, ¿no? Voy a ahondar ahora en el primer punto, que son las declaraciones y otros instrumentos globales, sobre todo en uno de los instrumentos. Hay muchos, tanto globales como regionales, pero hay uno en particular que es muy importante en términos de la agenda de educación integral en sexualidad, que es el Consenso de Montevideo, que es un acuerdo regional adoptado por los gobiernos de América Latina y el Caribe en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo celebrada en Montevideo en 2013. Por eso se llama Consenso de Montevideo. Y esta reunión conmemoró el 20 aniversario de la primera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que tuvo lugar en el Cairo. Entonces, primero, digamos, mm, yo debo explicarles, perdón, ya me pasé de diapositiva y no quería. Ahí está. Primero entonces debo explicarles qué fue la primera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, porque la de Montevideo conmemoró esa misma después de 20 años, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de la primera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo? Esta conferencia se celebró en 1994 en Egipto, en el Cairo. eh, eh, Emitió un plan de acción que fue suscrito por 179 gobiernos de todo el mundo y adoptaron, como decía, un programa de acción muy innovador, posicionando los derechos humanos en el centro del desarrollo sostenible y reconociendo por primera vez en la historia los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Y sobre todo poniendo en el centro a las personas jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho. Realmente este plan de acción fue muy innovador. Eh, Piensen que fue emitido en 1994. María Inés, ya Eh, estarías el horario, ¿eh? sí, ya termino. Entonces, bueno, a los 20 años sucedió esta iniciativa eh, de revisarlo, o sea, de revisarla en cumplimiento y de promoverlo en la región, ¿no? A partir del programa de acción de Cairo, la verdad que muchos países de la región emitieron sus leyes. El programa de acción de Cairo no es vinculante, o sea, los países no están obligados a legislar según ese programa de acción, pero sí, digamos, el programa de acción, como todos los programas de acciones de Naciones Unidas, insta a los países a legislar y realmente esto digamos, fue muy inspirador en los países de la región para poder emitir leyes. Se llama consenso justamente porque vean la cantidad la cantidad y la diversidad de grupos que intervinieron en las negociaciones. Fue firmado por 38 países de la región. Terminó siendo el acuerdo intergubernamental más progresista del mundo, tomado de referencia por otros lugares del mundo también, por otras regiones, dialoga con otras agendas de Naciones Unidas y si se cumpliera implicaría el mayor bienestar de 600 millones de personas. El Consenso de Montevideo tiene un capítulo que se llama Derechos, Necesidades, Responsabilidades y Demandas de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene acciones específicas, tiene dos acciones específicas, y lo interesante que tiene acciones e indicadores, o sea que son una ruta, un camino para que los países
puedan legislar y promover programas de educación sexual integral. Hay una iniciativa de monitoreo de este Consenso de Montevideo que se llama Mira que te miro, que yo les invito a visitar. Esta es una iniciativa obviamente que está online. Yo les decía que la red de salud es una de las madres, que junto con otras redes estamos promoviendo y gestionando. Siempre lo vamos actualizando con información. Obviamente que contribuye a fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a información sobre políticas, programas y servicios, y que tiene, como ven acá, uno de sus temáticas es la educación integral en sexualidad, en donde ahí van a encontrar información, aparte de la información que yo les compartí aquí, y también otra información adicional que seguramente les resultará de interés. Creo que esta es la última. Sí, muchas gracias. Ahí están mis datos por si quieren conectarse conmigo y mil gracias por este espacio. Muchas gracias, María Inés, bueno, por este panorama tan complejo y completo, digamos, de la Ujú. situación de América Latina, bueno, son 630 millones de habitantes, como acabas de decir, que no es poco, evidentemente, y tan diverso y tan extenso, por otra parte, ¿no? Porque una cosa son 630 millones en un espacio pequeño, digamos, de contacto, y otra cosa es un espacio tan enorme y tan diverso en términos lingüísticos, culturales y demás. Realmente muy, muy interesante, ¿no? Y también gracias por ajustarte al tiempo, ¿no? No sé si hay preguntas para hacer, si no, yo sí que tengo, como siempre. Voy a empezar por si alguien está pensando si alguna pregunta. Yo tendría varias, pero bueno, voy a reducir y al responder, si puedes, responde tan en breve como puedas, Marínez, para dejar tiempo para lo demás. Un comentario, ¿no? Con mis hijos no te metas se parecía bastante a aquello de mi marido me pega lo normal, digamos, ¿no? Esta idea de, bueno, del Estado que no puede entrar en los espacios privados, domésticos, íntimos, en fin, no sé qué nombre darle, ¿no? Lo cual, bueno, termina siendo una especie digamos, de abandono, ¿no? O de desprotección de mucha gente. Bien, bien interesante cómo todavía perduran estas cuestiones en todas partes, ¿no? Realmente, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante, digamos, en términos generales, es esta idea de que a pesar de todas las resistencias, hay como una especie de consenso bastante, y esto te lo pregunto, no, no es que lo diga, te lo pregunto, hay una especie de consenso bastante importante acerca de que se necesita una ley de educación sexual. Claro, no sé cuánto va de la educación a la puesta en práctica, ¿no? Porque a veces, perdón, de la ley a la puesta en práctica, porque a veces las leyes están ahí y, bueno, y están nada más, ¿no? Pero son papel, ¿no? Y en ese sentido, una pregunta que haría sería, es decir, ¿qué pasa con las particularidades internas? ¿No? Es decir, tú hablas de la descentralización, incluso hasta a nivel de municipios, que a veces es una descentralización que no va acompañada de las, digamos, necesidades económicas, ¿no? ¿Cómo se audita esto, no? Porque yo pensaba, tú dices, hay obligación de hacer educación sexual en la universidad. ¿Cómo se hace y cómo se audita? Sobre todo no sé cómo la universidad en general en América Latina, no la vengo siguiendo, pero en Argentina y México, si algo se promociona es la autonomía universitaria, digamos, ¿no? Si, ¿cómo se audita esto en las universidades, en todas y cada una, digamos, ¿no? Y en estas situaciones descentralizadas. Gracias, María Inés. Luego pidió la palabra Bruna, ¿eh? Bruna, Sí, cuando termine María Inés, sigue tú. sí. Bueno, en realidad cuando estaba preparando esta ponencia, iba a agregar unos desafíos que se llamaban de implementación, que bueno, que terminaron siendo de macro y microgestión, ¿no? Pero em, todos los esfuerzos de monitoreo y los pocos que existen,
tienen más que ver con el monitoreo de existencia o no de leyes o iniciativas y de asignación presupuestaria. El monitoreo de implementación es un desafío enorme, por eso es una pregunta buenísima, porque si bien hay muchísimos modelos de monitoreo en otros países que tienen políticas descentralizadas y que sí funcionan, o sea que se podrían tomar de referencia, creo que en algún punto y por diferentes motivos multideterminantes, o sea, no ha sido la decisión política de los gobiernos. eh, Creo que requiere una idoneidad técnica muy grande, pero que, digamos, si se hace en otros lugares, se podría hacer aquí tranquilamente. No solamente se podría hacer, es indispensable y es urgente el monitoreo y la evaluación, no solamente en lo que es educación inicial en integral en sexualidad, sino en todo, digamos. Pero como vos decís, Diana, el tema de la descentralización, bueno, es realmente una encrucijada muchas veces, hay una trampa eh, para que esto, bueno, no se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, Gracias, Marines. Te doy la palabra, Bru. sí. Bueno, muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo escucharte y ver este panorama como súper grande, que es como, bueno, ¿no? Verlo todo en una panorámica súper interesante. Entonces, bueno, ahora voy a presentar un poco, ¿no? También nuestra reflexión en torno a la educación sexual integral. Y claro, nosotras estamos como, digo nosotras, el equipo Afin y el proyecto Sexafin. Estamos como diferenciando dos cosas, ¿no? Una investigación en sexualidades de infancias, familias y profesorado y adolescencias, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo la investigación? Donde estamos incluyendo también todos estos discursos internacionales, sobre todo el tema de la ONU y la guía técnica del 2009 de la ONU UNESCO. y de la UNESCO, perdón. Mm, Y todo esto, y nos estamos dando cuenta que no deja de ser un discurso o una manera de entender la sexualidad de un parámetro cultural muy, muy, muy determinado y muy hegemónico. Y, por ejemplo, nos están incluyendo, al menos en estas guías, las diversidades de moralidades sexuales, ¿no? Entonces, me parece como bastante interesante un poco plantear um, qué perspectivas están intentando descolonizar la educación sexual, porque esto a veces choca con determinados planteamientos feministas. Y si podría haber una ética sexual universal, ¿no? Que era un poco el debate que estábamos teniendo últimamente y al que lo teníamos en el café, lo traslado, porque me parece que se dejan muchas cosas. Por ejemplo, nosotras hemos hecho nada, un grupo focal con personas muy cercanas al Opus Dei, pero desde un cristianismo humanista, en el que se pudo hacer este grupo focal y estaban dispuestas a hablar. Y era súper interesante los conocimientos del cuerpo, cómo las parejas, hombres obviamente, heterosexuales todos, algunos con 8 hijos, conocían los ciclos menstruales de las mujeres, porque era el método anticonceptivo o el método de concepción. Entonces, había todo un conocimiento que llegaba a través de toda una moralidad de castidad y de virginidad, pero también procesos de decisión sobre la propia sexualidad de adolescencia, que me parecían muy interesantes de poder incorporar en planteamientos más progresistas donde a veces no hay estas reflexiones y se da por hecho, ¿no? Esta idea de distintas parejas y a lo mejor con un proceso de reflexión, ¿no? Que pues se podría decidirlo esto, ¿no? Al menos reflexionarlo, como que vimos un poco de fractura en esta idea de educación sexual integral. Entonces, también me gustaría preguntarte un poco tu opinión en cuanto a un contexto tan diverso, ¿no? Como has presentado, ¿no? mm. Mira, yo te voy a ser muy sincera. Yo hace muchos años que sigo la Agenda de Naciones Unidas, por lo menos en estas temáticas
de derechos sexuales y de reproductivos hace casi 30 años y a mí me parece que en general en este momento las Naciones Unidas también está en una situación de como de eh, de pérdida de sentido de realidad en muchos sentidos. Ni hablar, por ejemplo, de la participación o la no participación de Naciones Unidas en temáticas bélicas actuales, como la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, está como perdiendo el propósito por el que nació, que es la búsqueda de la paz, la recomposición de la solidaridad y de la convivencia entre los países y demás. Entonces, yo creo que en ese marco que es más general, que yo acá lo presento de una manera muy bruta, pero creo que ustedes me están entendiendo lo que yo estoy, a lo que estoy apuntando. Creo que también, como vos decís, tal vez los parámetros culturales con los que, digamos, se rigen los documentos de Naciones Unidas son bastante hegemónicos. Sin embargo, creo que tienen posibilidad de ser interpretados de múltiples maneras, como todos los articulados de una legislación nacional y también creo que hay una histórica participación de movimientos diversos en esas declaraciones de Naciones Unidas que tampoco podemos desconocer. En América Latina, la participación de las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, las diversidades sexuales, las mujeres con discapacidad, es enorme y muy fuerte, y estamos muy organizadas, y muchas veces nos tienen miedo, justamente por esta organización y por esta interseccionalidad que tenemos como bandera, como parte de nuestra fortaleza. Entonces creo que trabajar con grupos diversos. Nosotras, una de nuestras aliadas en la iniciativa de Mira que te miro, es una organización de fe, que es Católicas por el Derecho a Decidir. Creo que las alianzas son múltiples, creo que tenemos muchos temas en los que podemos coincidir, tal vez muchos más en los que no podemos coincidir. Por eso es que yo, dentro de los desafíos contextuales, planteo como preocupación la falta de cohesión social o la fragmentación social, porque me parece que es una fragmentación social donde cancelamos muchas veces las posibilidades de articularnos y perdemos mucho poder, perdemos mucha estrategia, perdemos, bueno, muchas posibilidades de instalar nuestros temas. Así que Naciones Unidas es lo que tenemos, es lo que tenemos. Lamentablemente, o es eso lo que tenemos, y bueno, y nosotras somos las responsables, los gobiernos en particular, en primer lugar, quiero decir, las organizaciones de la sociedad civil también, en interpretar, digamos, las declaraciones, los articulados de las declaraciones de una manera amigable para promover, en este caso, la educación integral en sexualidad. Son enunciaciones amplias de todas maneras. Sí, yo coincido con vos en que el parámetro cultural está muy determinado, pero creo que tenemos que pararnos en el derecho a decidir. Derecho a decidir, decidir tener 8 hijos o no tener ninguno, pero que el derecho que esté garantizado y que sea de la manera más informada, más cuidada y más autónoma posible. Para las feministas la palabra autonomía es una palabra que tiene una fuerza enorme, y me parece que las decisiones autónomas, sin ningún tipo de coerción, son fundamentales. Eh, y creo que ahí está el secreto, ¿no? Gracias, María Inés. Yo creo que no hay más palabras pedidas y, o sea que estamos súper, súper agradecidas por tus respuestas y, bueno, encantada de que hayas estado aquí. Esperamos encontrar otras ocasiones para encontrarnos.
Entonces vamos a pasar a la siguiente presentación. Brut, te queda un poco menos de tiempo del que teníamos previsto inicialmente. Entonces, tú también, por favor, confirma que estás de acuerdo en que se grabe para que esto nos quede con todas las condiciones que necesitamos para que así sea. Y bueno, y tal como habíamos acordado tú y yo, habíamos decidido que cada quien se presente un poco desde el lugar en que quiere, bueno, ser recordada y sobre todo contactada, digamos, ¿no? Que es un poco también lo que aquí queda, digamos, no solo la presentación, sino también el contacto para quienes que quieran luego recontactar para hacer cosas en común. Ahí te doy la palabra, Bru. Bueno, muchas gracias por organizar todo bueno, estas sesiones y ponernos también en contacto bueno, a todas y también con las estudiantes de máster. Bueno, en realidad yo creo que la mayoría me conocéis. Soy Bruna Álvarez, soy profesora agregada del Departamento de Antropología, investigadora del grupo AFIN y trabajo temas de sexualidades y movilidades reproductivas. Y hoy voy a presentar una parte del proyecto Sexafin que, bueno, y no solo del proyecto Sexafin, pero también un poco de reflexión sobre esta investigación en sexualidad y lo que es la educación sexual. Y mis compañeras Astel Malgosa y Zenaida Andreika mañana van a dar específicamente resultados de investigación. Así que bueno, voy a empezar, pero antes de empezar, aviso a las estudiantes que os hemos puesto una encuesta como de valoración en el campus virtual para, bueno, para que la podáis rellenar y darnos un poco vuestra opinión de la sesión de hoy. Y por favor, hacedlo hoy porque he puesto que cierre hoy a las 12 como para no demorar y que tengamos las ponencias frescas. Es anónima, así que podéis decir lo que queráis y un poco ayudarnos también con vuestra opinión para plantear el programa del próximo curso. Así que bueno, dicho esto, voy a compartir la presentación. Pues ya está. Vale. Entonces, yo voy a presentar un poco esta idea de desafíos y ruidos de la educación sexual integral en Cataluña. Y para hacerlo, voy a empezar con una parte de una charla que hacemos a las familias cuando hacemos transferencia y devolución de los resultados de investigación. Entonces, lo que vais a ver ahora es tal cual el PowerPoint que presentamos a las familias, que, que es ¿no? Que se llama la charla Herramientas para hablar de sexualidad con las infancias. Y aquí explicamos, nos presentamos y explicamos un poco el propio proyecto Sexafin, y por esto lo he puesto aquí, pero también para que veáis un poco nuestra práctica de transferencia de resultados de investigación. Normalmente estas charlas se hacen o bien en escuelas donde hemos hecho investigación o bien escuelas simplemente que nos las piden como para tener esta información. Entonces siempre empezamos preguntando un poco a las familias cuáles son estas dudas que tienen sobre temas de sexualidad, con lo cual detectamos estos puntos como que son un poco más difíciles de conversar con las infancias y aquello que nos es más fácil de poder hablar. Y a partir de aquí, pues presentamos un poco la charla que se estructura básicamente en la presentación del proyecto y una explicación antropológica de cómo se construye la sexualidad y la infancia. Y luego vienen ya los resultados de investigación, que esto hoy no lo vamos a ver, os lo presentarán mis compañeras mañana. Bueno, presentamos un poco el grupo de investigación afín y esto es muy importante porque o sea, el hecho de venir de la Universidad Autónoma a hacer este tipo de investigación y transferencia, ¿no? O sea, este tipo de, al final, de intervención, sí que es un punto como muy diferencial y
Bueno, más o menos hasta ahora daba una cierta legitimidad, ¿no? O sea, esta idea institucional de una universidad como un espacio donde se reconoce, ¿no?, esta producción de saberes que pueden ser transmitidos en un tema tan sensible como es la sexualidad y las infancias. También es verdad que con estas discrepancias muchas veces tensionantes entre los feminismos y entre distintas perspectivas tanto de la infancia como de la sexualidad, también es verdad que a veces hay como una oposición y también se basa en otras investigaciones científicas o también hechas desde la academia, en cuanto a que son un poco divergentes en la perspectiva en cómo se construye este sujeto, esta infancia, ¿no? Y que puede hacer referencia un poco a lo que decía Ingrid, ¿no?, que algunos planteamientos pues no son tan críticos como otros, ¿no? Y aquí a veces hay, bueno, como diálogos tensionantes que son un poco los ruidos de los que voy a ir hablando. Bueno, esto para presentaros el centro afín a las que no lo conozcáis, que estamos en Bellaterra, en medio del bosque, y bueno, que siempre es muy agradable de estar. Y esto es un poco el equipo. Y lo interesante de aquí, lo que explicamos siempre a las familias de aquí, también al profesorado, es esta idea circular entre investigación y transferencia, que se basa como en metodologías participativas. Entonces, no es que hasta que hagamos primero la investigación y luego la transferencia, sino que vamos transfiriendo en el mismo momento de ir haciendo la investigación, ¿no? Entonces, la investigación se construye a través de, bueno, familias, profesorados e infancias. Damos mucho énfasis y explicamos mucho esta perspectiva de la antropología social también como punto diferencial de aproximación disciplinar a, a la sexualidad y la infancia, ¿no? Es decir, que nosotras como antropólogas podemos hacer una investigación y podemos poner en juego varios discursos o varias narrativas que surgen de la sexualidad o las sexualidades y las infancias, y con estas distintas narrativas podemos incorporarlas a las diversidades de maneras de entender la sexualidad y la infancia. Y esto, cuando nos presentamos desde aquí, desde esta idea de todas las opiniones forman parte de cómo pensamos como sociedad la sexualidad y la infancia, da un punto bastante importante de tranquilidad a muchas personas que a veces vienen un poco con inquietudes de pensar qué les van a decir a nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuando entramos en escuelas a hacer sobre todo investigación, siempre hacemos como reuniones previas explicando todo lo que es esta investigación y aparte, ¿no?, porque también nos pide el consentimiento informado de las familias para que los hijos, hijas, hijes participen. Y aquí dejamos espacio abierto a diálogos que muchas veces se producen. A partir de aquí, estos son los datos cuantitativos de las personas participantes en el proyecto. El objetivo de este proyecto es conocer qué saben las infancias sobre sexualidad, cómo hablan con las personas adultas y, si es que lo hacen, y cuáles son las limitaciones y las potencialidades de las familias y el profesorado. Esto empezó en 2017. En 2017 en Cataluña no había ley de educación sexual, pero hubieron como 2 escuelas que nos dijeron que sí y una pequeña financiación. Y a partir de allí, pues empezamos y en el año 23-24, este reciente curso académico el pasado, hemos abierto también a secundaria. En total hemos hablado con unos casi 5.000 niños y niñas desde los 3 a los 12 años y ya veis, ¿no?, pues profesorado, familias, y cuando se ha podido hemos hecho actividades con la comunidad, que ha sido básicamente exposiciones y teatro y varias, bueno, cosas.
Luego también hemos tenido la gran suerte, la gran oportunidad de irnos a otros lugares, otros países, a hacer este proyecto desde fondos de cooperación de la propia Universidad Autónoma, que es bastante interesante también desde la perspectiva de colonial, porque se supone que estas universidades del norte global tienen que ir a países del sur global a transmitir cosas, ¿no? Cuando bueno, siempre nos hemos posicionado de una manera muy crítica, pero nos va muy bien este dinero, con lo cual lo pasamos por por el filtro este, pero una vez tenemos el proyecto, intentamos hacer unos intercambios de conocimientos, de prácticas, de cómo abordar estos temas y ahora en marzo iremos a Río y Manaus a hacer Sexafin Brasil, pero Estel Malgosa, mi compañera que la vais a ver mañana, se fue este verano a Sudáfrica, pero yo estuve desde el 2019 al 2023 junto con Diana y Hugo Gagiotti en Ciudad Juárez, ¿no? En varios momentos haciendo este proyecto y allí descubrí toda una perspectiva ¿no? de esta, ¿no? gran Latinoamérica que implicaba esto, ¿no? O sea, conocí, por ejemplo, a grupos feministas y activistas que incluían el derecho al aborto, la reproducción asistida, la educación sexual dentro de las mismas luchas feministas, cosa que desde la perspectiva, ¿no? Al menos mi perspectiva más local y de aprendizaje de los movimientos feministas, ¿no? Como movimiento social, todas estas luchas no las percibía yo aquí como tan integradas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue y sigue siendo una experiencia muy amplia de otros diálogos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ciudad Juárez se puso en diálogo pues una perspectiva muy conservadora, muchas veces evangélica, con perspectivas feministas mucho más progresistas, pero esto no implicaba ninguna tensión ni ninguna imposibilidad de diálogo, cosa que a veces en los contextos, ¿no? más ¿no? catalanes sí que imposibilita un diálogo. Entonces, bueno, como muy interesante estas experiencias internacionales para aprender desde otros lugares, bueno, ¿no? Esto que estaba, ¿no? planteando ahora mi compañera de esta red, esta organización y esta capacidad de diálogo y en el fondo de intervención y cambio político. Um, Solo mencionar que las Católicas por el Derecho a Decidir las invitamos a un congreso que organizamos en Ciudad Juárez en el 2023 y es súper interesante cuando existen, ¿no? estos movimientos donde incluyen esta diversidad religiosa, ¿no? también como una opción que se pone en diálogo, ¿no? ¿no? con otras opciones laicas. ¿no? O sea, bueno, muchos aprendizajes. ¿Qué explicamos? Esto lo continuamos, esta diapositiva continúa siendo parte de la charla en las familias, donde explicamos esta construcción social de la sexualidad y la infancia, ¿no? Un poco siguiendo el hilo de Ingrid, ¿no? De esta infancia construida como asexual, inocente y que necesita protegerse de esta sexualidad que aparece en la pubertad, ¿no? Y que en realidad lo que estamos viendo mucho en el proyecto es que esta se vincula mucho a la capacidad reproductiva. Es decir, un poco lo que estamos percibiendo es que cuando en nuestro contexto cultural estamos hablando de sexualidad, lo que estamos hablando es de capacidad reproductiva y la sexualidad se difumina. Por ejemplo, cuando las familias nos dicen es que yo tengo miedo que mi hijo me haga la pregunta. Y la pregunta es cómo se hacen los bebés, ¿no? Entonces, esto lo explicará mañana Estelle, pero es, por ejemplo, muy distinto, ¿no? de otros conceptos de sexualidad, por ejemplo, del Islam, donde la sexualidad está regulada dentro del matrimonio, pero la sexualidad es placer, ¿no? O a otros momentos culturales en nuestra propia historia, ¿no? Como estoy ahora no me saldrá el autor, pero el libro se titula
Ahora tampoco me sale el autor. Bueno, Diana, si se te ocurre, ahora lo explico y si se te ocurre, tírame un cable. Que explicaba en el siglo XVIII, ¿no? Que analizó todos los manuales de las llavadoras, de las matronas, y resulta que estaban llenos de consejos para que las mujeres llegaran a un orgasmo, porque se pensaba que sin orgasmo femenino no habría un embarazo, ¿no? Entonces, como el espacio del Laquer. placer, ¿eh? Las de Laquer. Sí, sí, por gracias. Tomás Laquer, sí, gracias. Am, entonces, ¿cómo el espacio del placer ha sido, desaparecido de la sexualidad femenina a partir del siglo XIX? Y esto a veces desde una perspectiva, ¿no? Pues muy blanca, occidental, entre comillas, parece que otras sexualidades, otras perspectivas culturales de la sexualidad esto como que es así en todo el mundo y no es así en todo el mundo y el placer, ya lo veremos mañana con Estelle, es uno de los grandes tabús, ¿no? En estos contextos. Luego, ¿qué pasa? ¿No? Pues que las infancias no hay información, entonces van a los grupos de iguales, internet, bueno, pornografía, que ahora también voy a hablar de ello y Zenaida mañana también va a hablar de esto. Entonces, claro, esta información circula y circula, bueno, sin un acompañamiento, ¿no? Muchas veces. Am, bueno, ¿no? Esta idea de pánicos morales, ¿no? De la edad de acceso a España a la pornografía a los 8 años. Muchas veces es accidental, o bien porque les sale algo que están conectados a Internet, porque alguien, ¿no? mayor les enseña, porque los de 12 años les dicen a los de 7 pon XXX en Google. Y bueno, ¿no? También un poco preguntaros, no tenemos mucho tiempo, pero si luego lo queréis comentar, a vosotras, las estudiantes del máster, cuando visteis contenido sexual explícito, porque cuando yo pregunto esto a las estudiantes en la universidad, yo estoy segura que de manera muy accidental o muy cotidiana han circulado imágenes que probablemente yo no he visto en mi vida, o a no ser que las haya buscado, ¿no? Entonces, creo que esto vale la pena también reflexionarlo en cómo están llegando estas imágenes muy explícitas de prácticas sexuales. Y un poco esta noticia siempre la ponemos porque es de un periódico conservador, ¿no? Es el ABC, pero incluso desde estas perspectivas más conservadoras, la educación sexual es como para la prevención de las violencias, ¿no? Entonces, el discurso que aquí convence y llega es el de la prevención, tanto del acceso a la pornografía como la prevención de violencias y la prevención de abusos, ¿no? Entonces, y la prevención de embarazos. Para estos temas sí que hay que hacer educación sexual, pero para el reconocimiento de los placeres del cuerpo, esto es ¿no? Es como un poco más complejo de poner en diálogo. Y aquí viene la definición de la OMS, ¿no? que definió esta idea de sexualidad como una parte central del ser humano y que engloba el sexo, la identidad de género, los roles, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, pero podríamos hablar de comunicación, podríamos ampliar este gran paraguas de la sexualidad. Si ahora hacemos el ejercicio, os lo explico rápido, pero no lo vamos a hacer, de cerrar por 2 segundos los ojos y si os pregunto qué es la sexualidad y lo volvemos a abrir y os digo, describidme qué imagen habéis visto, que es un ejercicio que hacemos tanto con el profesorado como con las familias, muchas veces lo que visualizan, la imagen que se visualiza es un coito heterosexual adulto. Entonces estamos reduciendo la sexualidad a una práctica sexual súper específica y súper concreta que parece que más allá de esto no hay sexualidad. Y a partir de aquí es lo que os va a explicar Astel mañana. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, todo el tema legal, solo mencionar que la Ley de Educación española en el 2020 ha incluido la educación sexual integral, pero no se está implementando. Es como muy complejo la implementación. Entonces, bueno, esto era como para pensar y reflexionar y definir qué era esta educación sexual integral, ¿no? Que es un poco esta idea de bueno, preparar a niños y jóvenes con conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Y valores, que esto para empoderar, ¿no? Y cuidar su salud y bienestar.
Es decir, con la información lo que se hace es proporcionar habilidades y actitudes para poder tomar decisiones en relación al propio cuerpo y la propia sexualidad desde los 0 años, ¿no? Un poco esta idea de que la sexualidad está en las matemáticas, la sexualidad está en los bebés, ¿no? Somos cuerpos totalmente sexuados y sexuales, ¿no? Y entonces, esto es otro proyecto que lo está liderando Ingrid Agut, y esto es un encargo de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán, del Departamento de Educación y el anterior Departamento de Feminismos, para que se diseñara una estrategia de implementación en la educación sexual integral en Cataluña. Entonces, Ingrid nos convocó porque conocía nuestra investigación con la infancia para incluir la voz de las infancias en una implementación de educación sexual integral, porque eso tampoco existe. O sea, hay muy poca investigación, que lo explicará hasta el mañana, sobre las infancias y qué saben las infancias sobre sexualidad y cómo incorporar desde una perspectiva que no sea adultocéntrica todos estos saberes y estos conocimientos a la educación sexual. Entonces, con esta estrategia, para poder ¿no? dar, ¿no? estas sugerencias en cuanto a estrategia, se hizo una investigación cuantitativa, y esto lo digo porque como voy a hablar de ruidos, que no se quede con la idea de que los ruidos suenan más, no. Hemos llegado a 628 docentes y 901 familias, y cuantitativamente, ahora vais a ver los porcentajes, pero está todo el mundo como súper de acuerdo en la necesidad de la educación sexual, pero entonces también hicimos una investigación cualitativa con infancias y a familias reticentes. Intentamos incluir pues, las familias que no acaban de estar de acuerdo, ¿no? Porque, por esta voluntad de incluir pues, la diversidad de discursos que están en la sociedad y con la voluntad de encontrar consensos. Esto es los docentes, un 96% de los docentes que rellenaron la encuesta de manera voluntaria, con lo cual aquí hay un biaix, están de acuerdo en la necesidad de la educación sexual en las escuelas, y de las 900 y pico familias, 901 familias, el 86% también están de acuerdo. ¿Y dónde son estos pánicos morales, estos ruidos que hemos detectado con la investigación en Sexafin? Lo que toca y a veces genera tensiones y malas tensiones es el tema de los tocamientos y autotocamientos de las infancias, en el sentido de cómo puedes permitir que una criatura de 3 años pueda decidir ser tocada. Y esto genera un pánico moral porque automáticamente se da por hecho que la criatura de 3 años va a consentir una relación sexual con una persona adulta, ¿no? Entonces aquí muchos discursos, sobre todo en redes sociales y que circulan, muchas veces se vincula a lo que es la educación sexual o incluso hablar de sexualidad con la infancia, con que se convierte a las infancias como casi objetos, ¿no? sexuales, ¿no? de pedófilos, por ejemplo, ¿no? Y esto está circulando bueno, ¿no? En muy pocas familias, pero son estos discursos que van haciendo ruido. Luego el tema de los abusos sexuales y la prevención. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en la prevención de abusos, y aquí también es un tema complejo porque, por un lado, educación en sexualidad y conversar y hablar de sexualidad es en sí misma una herramienta de prevención, pero hay muchas campañas, ¿no? sobre todo en Latinoamérica, con canciones, ¿no? que se van reproduciendo con las infancias, de que las partes íntimas no me las puede tocar nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con estas infancias entre el consentimiento y el poder decidir sobre el propio cuerpo, y a la vez, ¿no? protegerles de esta situación de abusos, ¿no? Entonces, os recomiendo el podcast donde está el entrevistó a Vicky Bernardet, que ella, bueno, es una asociación que hace como 30 y pico de años que están
promoviendo la prevención y protegiendo la detección de abuso sexual, y donde se habla y se pone en cuestión la idea de consentimiento, en el sentido de un niño de 3 años a lo mejor va a la playa y tú le desnudas allí mismo y él no quiere ser desnudado, pero ya no se lo preguntamos, ¿no? O sea, cómo también concebimos las infancias. Y luego, el año pasado hubo un pánico moral muy, muy fuerte en el tema de la pornografía, de que de golpe se dieron cuenta, los adultos nos dimos cuenta que las infancias, adolescencias estaban accediendo a contenido sexual muy, muy, muy explícito, y ahora está prohibido en las escuelas llevar móvil, y ha habido toda una reflexión social siempre, siempre, siempre desde la prohibición, ¿no? Pues ahora no se accede a las redes y no nos atrevemos, ¿no? Pero no sé si se podría plantear todo un tema, ¿no?, de pornografía feminista. O sea, da como mucho miedo hablar de manera abierta de matices y de qué cosas sí o qué cosas no. O incluso una madre una vez que nos dijo, no, si yo pago Netflix, ¿no?, a mis hijos, porque no les puedo pagar una página porno, ¿no?, feminista, pues que pues yo sé que vean porno mínimamente ético, ¿no? Pero esto se tiene en pequeñas conversaciones, pero es muy difícil poder abrir un debate de estos temas. Entonces, bueno, siempre hay un poco esta precaución de analizar bien el contexto en donde dices y donde planteas determinadas preguntas, ¿no? En cuanto al profesorado, el tema de la identidad de género es un tema. O sea, hay todo un conjunto de profesorado. Hemos detectado principalmente en secundaria, a pesar de que tenemos poco campo en secundaria, donde no se puede preguntar por la identidad de género, es decir, no existe el tema género, ¿no? Esta idea de hay un hombre, existen los hombres y las mujeres y nada más, que esto crea confusión a las adolescencias, incluso la negación de que una persona pueda explorar su género, ¿no? De decir, bueno, ¿no?, ahora performo, ¿no?, como, no sé, ¿no? Estas identidades, ¿no?, pues que a veces juegan un poco independientemente de los genitales, y esta idea de que si se experimenta con el género se genera confusión, y un poco contrapuesto, ¿no?, a estas pedagogías críticas donde definen las infancias, las adolescencias como queer por excelencia, ¿no?, donde el género, bueno, se va formando y transformando, ¿no? Entonces, y esto por un lado, y la otra, el otro discurso que aparece en el profesorado es pensar que la diversidad cultural en las aulas es la causa del aumento del machismo. Es decir, hay mucha hegemonía colonial en el pensamiento de cómo las cuestiones más conservadoras o más que esta idea de volver atrás vienen de determinados grupos y poblaciones, ¿no?, de otros orígenes culturales, sin preguntar o sin pensar que ¿no?, estas diversidades culturales puedan aportar ni saberes ni conocimientos sobre sexualidad y que puedan ser compartidos y aprendidos, ¿no? Y luego os quería explicar, os lo explico como muy breve, me tomo 5 minutos de más, dos ejemplos de diálogo y no diálogo, o de un diálogo y una cancelación. O sea, me encantó una maestra con la que hicimos un asesoramiento por un caso de una acusación de abuso sexual entre pares, ¿no? Eran niños muy pequeños de 4 años que se tocaban entre ellos, entonces se generó un pánico moral y unas familias como que denunciaron, y ella quiso, como estábamos haciendo el proyecto, que la apoyáramos y le diéramos un poco, le transfiriéramos nuestra opinión, la investigación, o sea, cómo poder gestionar esto, y en una de las sesiones nos dijo, yo no estoy de acuerdo con vuestro proyecto, quizá si yo hubiera sido directora no sé, no tengo claro que hubiera pensado que podríais entrar en la escuela a hacer esto, pero vamos a hablar porque vamos a poner en común y vamos a aprender. Y estuvimos todo el rato hablando, bueno, fueron varias sesiones de acompañamiento, de lo que ella nos decía, esto sí lo veo, esto no, desde su perspectiva. Era psicóloga también, todo el tema, ¿no?, de la evolución de las edades, ella lo tenía muy en cuenta, lo incorporamos también en este asesoramiento. Entonces fue un proceso de aprendizaje realmente muy constructivo, a pesar
de tener distintas opiniones y creo que esto es como lo importante, ¿no? Poner en diálogo las distintas opiniones y los saberes de cada cual. Y luego en un instituto de secundaria donde íbamos a entrar a hacer observación participante, hasta que surgió, ¿no? el tema de la identidad de género y automáticamente fue esto genera confusión, no queremos hablar y se tuvo que cancelar el proyecto en este instituto, que es el único que se ha cancelado, pero que fue un impacto bastante importante para el equipo de investigación, para el equipo Sexafin, y esto lo quería un poco abrir para el debate. Planteamos un posicionamiento o no, es un poco, ¿no? Porque cómo pones o bueno, sí, cómo pones en diálogo la perspectiva antropológica con un posicionamiento, ¿no? Y al final es que al final tú te pones en un espacio seguro, ¿no? O sea, si alguien no quiere ser preguntado, no quiere dialogar, pues yo no quiero ir a preguntar nada porque me estoy poniendo en un espacio inseguro. Y esto fue un poco la reflexión, siempre está puesta en cuestión, ¿no? De poner mucho énfasis en la perspectiva antropológica y las diversidades de pensamientos y prácticas culturales, pero muchas veces se niega la existencia de diversidades, ¿no? Que es un poco esta idea de las diversidades generan confusión. Y luego especificar los contenidos previamente, ¿no? Es decir, las sesiones informativas con familias y profesorado, que ya lo hacemos, damos mucha información por escrito y hablar específicamente, ¿no? De que incluimos las diversidades diversas en estos diálogos o en estas perspectivas. Y ya está. Con esto acabo. Mira, me he robado 4 minutos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Bru, por haber acotado digamos, compactado el tiempo, pero también por este panorama grande y sobre todo esta cosa tan interesante que también a mí, a pesar de que lo venía, más lo vengo siguiendo, aunque no tan de cerca, esta evolución, digamos, o desarrollo del proyecto en términos generales y en relación con los colegios y demás, ¿no? No veo manos levantadas. Yo te haré una pequeña pregunta nada más. Yo, ¿Quién? perdón, yo, Sí, Bruna, tengo una duda. venga. Los proyectos estos que habéis hecho en las escuelas, ¿solo han sido en ciudades? Por ejemplo, ¿os habéis movilizado a los pueblos y habéis visto si hay una diferenciación entre pueblo y ciudad? Porque yo, por ejemplo, sí que la veo, o sea, comparando yo que vengo, no es un pueblo, Lot, pero veo más esa diferencia, ¿no? Entonces, no sé si habéis hecho esta comparación o solo en Barcelona se ha hecho, por No, curiosidad. no, empezamos en el Penedès, hemos estado en un pueblo de la Garrocha, una intervención muy pequeña, hemos estado, bueno, en Barcelona también, Lampurdán. Vacarisas, siempre ha sido provincia Lampurdán de... también, ¿no? ¿En? En el Lampurdán, ¿no? Empordà, creo que no. Empordà. Palamos, ¿no? Pero sí, Palamós, sí, sí, estuvimos en O no el Palamós haciendo... Lampurdá, aquello, sí. Sí, pero el de diversidad Ah, familiar hicimos en Palamos. ah, Sí, 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 sí. Bueno, hemos hecho zonas rurales y zonas urbanas y a nivel de lo que saben, sí que es verdad, y esto no, bueno, no hemos encontrado diferencias. Hemos encontrado, no sé si podría decir diferencias de clase. Por ejemplo, en escuelas de barrios muy snobs de Barcelona, o sea, muy snobs en cuanto a, por ejemplo, ¿no? Como cuando las familias son muy profesionales, por ejemplo, tenían un poco esta idea de que no eran reacias a que nosotras entráramos a hacer investigación, porque muchas veces es difícil hacer precisamente investigación con clases medias altas, ¿no? Porque no quieren ser investigadas, ¿no? Entonces aquí hubo como muy reacio y fue bastante interesante porque en ese momento con el tema de reproducción, Diana estaba haciendo una investigación sobre gestación por sustitución en la India y buscaron quién éramos nosotras y una familia dijo que no estaba de acuerdo con la gestación por sustitución y dijeron que no iban a participar, ¿no? Entonces yo pensé, pues no tiene nada que ver, pero como planteamiento de yo no quiero, ¿no? Como Vale. esto lo hemos notado.
Y también más proximidad con la escuela, por lo bueno y por lo malo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las Claro. zonas rurales es muy fácil ir a negociar con los ayuntamientos para que den apoyo y hemos hecho actividades comunitarias increíbles de teatro que se ha implicado prácticamente todo el pueblo con las actividades de teatro de las infancias. Entonces, lo comunitario en los pueblos estoy hablando, no capitales de comarca, en lo comunitario es muy fácil, pero a nivel de resultados de investigación no hay tanta diferencia. O sea, ahora no hay tanta diferencia como que puedas decir que en los pueblos los niños hablan más o menos, ¿no? O hay como un posicionamiento un poco más conservador. Depende del pueblo. O sea, hay pueblos muy abiertos bueno, bueno, se implica todo el pueblo en el proyecto, que nos ha pasado, y otros pueblos donde sí que es verdad que hay un tema un poco más conservador, pero también hemos encontrado diferencias en distintos barrios de Barcelona. Entonces, no es tan quizá rural-urbano, sino que creo que Vale, hay otros factores. Mm. súper. Gracias. Gracias, Astrid, por la pregunta. No, Bruna, yo solo una pregunta. ¿Es posible pensar en que el acceso al porno, digamos, entre niños es más fluido? Lo digo porque hace unos años, unos cuantos años, ¿eh? Había cadenas así muy nuevas o marginales, pero en la televisión en abierto, que había una cantidad de porno en abierto y en horarios rarísimos, donde todavía había niños despiertos, digamos, hasta que luego eso tanta gente se quejó que al final se terminó, ¿no? Digo, ¿es posible pensar que en espacios más pequeños, con mayor control social a todo nivel, haya un ingreso más tardío de los niños al porno o no necesariamente? Mira, en un pueblo muy pequeño de la Garrocha, un chico pobre de 11 años, porque claro, lo que pasó que él encendió el ordenador familiar y se encontró porno. Y es que algún adulto, probablemente el padre, que era el anterior que lo había utilizado, había visto porno. Le costó la vida al pobre chaval, estaba muy incómodo durante todo el taller, para decirnos que es que había pasado esto. Entonces, claro, casi nos hizo una gracia muy afable, porque está tan criminalizado el porno que los chicos lo que reciben es que el porno es malo, con lo cual sus padres no pueden ver porno. Entonces, cuando esto pasa, am, bueno, ¿no? Como que genera estas incomodidades. Yo no creo es que no, en el tema de Internet y pantallas, ahora quizá más desde el año pasado que salió como la alarma, pero hasta